Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de programación orientada a objetos y mi nombre es Dr. José Vicente Cervantes Bazán. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la programación orientada a objetos. En la programación orientada a objetos, uno de los principales o de los lenguajes representativos de Java, de programación orientada a objetos, es Java. Java nace como una iniciativa donde te dice, crea tu código una vez y podrás ejecutarlo en cualquier sistema operativo. De hecho, si tú creas una aplicación en Java, la puedes ejecutar en macOS o en diferentes tipos de plataformas como Linux, Windows, e incluso había una versión de Java que se llamaba Java Micro Edition que funcionaba para dispositivos móviles. Dentro de esos dispositivos móviles existían como por ejemplo los Motorola V3 o los Sony Ericsson, que tú podías crear un midlet y ese midlet lo ejecutabas dependiendo de la configuración del dispositivo y el perfil del dispositivo. Entonces, pues eso se ejecutaba en una Kilo Virtual Machine. Existe una capa que es un JRUN Environment que incluye al Kilo Virtual Machine, que básicamente es como un middleware entre el sistema operativo y la aplicación. Para esto Java pues tiene diferentes niveles de APIs para el desarrollo, diferentes JDKs, y dentro de estos pues vamos a encontrar al Java Enterprise Edition, Java Standard Edition, que es en el que vamos a programar nosotros, y pues el popular Java Micro Edition, que era para plataformas como dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Entonces Java pues va a tener tres herramientas principales que vamos a tener: Java Development Kit, Java Runtime Environment y Java Virtual Machine. La Java Virtual Machine es la capa que se encarga de recibir esos bytecodes, que es el código semi-objeto, y lo convierte en código objeto para el sistema operativo. Cada Virtual Machine o cada Java Virtual Machine es diferente para cada sistema operativo. Ahora, en el paradigma de programación orientada a objetos van a existir clases y objetos. El paradigma de programación orientada a objetos es muy distinto al paradigma de programación como por ejemplo estructurada, donde la programación estructurada es una programación imperativa, es una programación secuencial y es una programación no ambigua. Dentro del paradigma de programación orientada a objetos vamos a encontrar entidades que van a ser modeladas como clases, es decir, una clase va a ser una abstracción del mundo real que tiene atributos y comportamientos. Por ejemplo, una persona la podemos modelar con clases de atributos y comportamientos, es decir, una persona va a ser la clase, ese sería el nombre de la clase persona. Algunos de sus atributos serían características de esa persona que terminan siendo variables en el código. Y los comportamientos pueden ser funciones o métodos que van a terminar siendo en el código funciones o métodos. Esos son los comportamientos. Y de acuerdo a lo que es un objeto, pues es una instancia de esa clase. Básicamente es una ocurrencia de esa clase. ¿De acuerdo? Entonces, en programación orientada a objetos está muy ligado con el lenguaje unificado de modelado, el UML. Dentro de ese lenguaje unificado de modelado podemos encontrar lo que es la aplicación pública, privada y protegida. Porque la programación orientada a objetos pues tiene diferentes tipos de seguridad. Una es que la seguridad es pública, puede acceder cualquier atributo o función desde cualquier parte de la aplicación. La parte privada puede acceder el atributo o la función únicamente desde la misma clase. Y protect representa un atributo, una función que puede ser accedida únicamente desde la misma clase o desde las clases que se hereden a través de ella, ¿no? Aquí en programación orientada a objetos pues vamos a tener diferentes conceptos que son muy importantes que tengamos presentes. Uno de esos conceptos es que existen relaciones entre clases.
Dentro de esas relaciones son herencia, polimorfismo, agregación, composición, asociación y diferentes tipos de asociaciones que vamos a tener y diferentes tipos de relaciones que vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí versus una programación estructurada, nosotros podemos ver un lenguaje UML y saber qué es lo que está haciendo ese software. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí observamos a la clase persona que tiene de atributos un nombre y una edad y de un comportamiento que dice mostrar. Hereda o esa clase es el empleado y el cliente. Entonces el empleado y el cliente, que son las clases que están abajo, van a heredar los atributos y comportamientos de esa persona. Abajo que está una empresa, tiene una relación de asociación y otra de composición, es decir, la empresa está compuesta por empleados y la empresa tiene una relación con el cliente. Y entonces, por ejemplo, un directivo, pues sí es un empleado y ese directivo pues hereda todos los atributos y comportamientos de la clase empleado y de la clase persona, ¿de acuerdo? Y además tiene una relación el directivo con los empleados porque sus empleados son subordinados. Y un directivo puede estar al mando de muchos empleados y es lo que nos dice, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver en esta parte. Entonces, si modelamos nosotros una clase con atributos y comportamientos, un objeto simplemente sería una ocurrencia de esa clase. Entonces, observamos del lado izquierdo que tenemos a la clase persona con el atributo de nombre, con el atributo de altura, con el atributo de hambre y con los comportamientos que son el método saluda y la función corre. ¿De acuerdo? Entonces, en el objeto tenemos una ocurrencia que simplemente es, pues, valores que pertenecen de los atributos y existe un concepto muy interesante que dice que qué fue primero, la clase o el objeto. Bueno, pues para quitar ese paradigma de qué fue primero, el huevo o la gallina, pues se crea una clase que es la clase principal, que es la clase constructor. Entonces, el método constructor es el método que crea los objetos. Ese constructor va definido dentro de los comportamientos de la clase y ese constructor es el que crea el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, la clase persona va a estar modelada con la palabra reservada public, luego class y luego el nombre de la clase. Es importante que la clase tenga la primer letra con mayúscula. Inmediatamente abajo de la clase van a estar declarados los atributos. En el lenguaje UML, este más significa que es público, el private significa que es negativo y el protect significa que es el hashtag, o sea, el gato. ¿Ya vieron? Entonces, esto nos indica que la clase no, que el atributo nombre, el atributo altura y el atributo hambre son el tipo de atributos que vamos a declarar dependiendo de si es string, double, boolean y también su nivel de privacidad, public, private, protect y también existe default. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al constructor. El constructor va a estar caracterizado porque lleva el mismo nombre que la clase. Es el único comportamiento que permite tener el nombre de la clase. Entonces, en este caso, el constructor va a poder recibir un nombre, una altura y se lo va a asignar a los atributos del objeto. Es decir, cuando se crea ese objeto, se le pasa el nombre, la altura e inmediatamente pues se crea ese objeto, ¿de acuerdo? Entonces, en los comportamientos vamos a tener que, dice, public void saluda y va a decir hola y public void corre y le va a dar hambre, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a programar esta parte. Vamos a programar esta parte que pues básicamente va a ser ese nombre
¿vale? Entonces vamos a ver. Vamos a dirigirnos a la parte de aquí donde dice New, ¿no? New Project, ¿vale? Y aquí en New Project le vamos a dar siguiente y después vamos a seleccionar Java, Java Application, Next y le vamos a crear pues aquí, pues no sé, el, la clase, el proyecto persona, ¿no? Mi primera clase, ¿no? Mi primera clase, listo. Entonces, mi primera clase dice que ya existe. Entonces voy a poner mi primer proyecto. Proyecto. Entonces, pues lo creamos. Y del lado derecho, ¿vale? Del lado derecho nos van a aparecer todos los softwares que tenemos. Y en este caso lo hemos llamado mi primer proyecto, ¿de acuerdo? Aquí está mi primer proyecto. La organización está definida como, por ejemplo, estos que están aquí, con este simbolito se llaman paquetes. Más adelante vamos a ver cómo es que se crean los paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, dentro de este primer paquete vamos a crear una nueva clase que le vamos a llamar clic derecho New Java Class. Dentro de esa Java Class vamos a crear la clase persona, ¿de acuerdo? Y observen que ya se ha creado el archivo que se llama persona.java y esa clase que es la persona, pues se crea aquí, ¿no? Entonces vamos a tener un atributo que es público, que se va a llamar de tipo string, ¿vale? Y se va a llamar nombre. Luego vamos a tener otro que era private, que era edad o era estatura, ¿no? Estatura, y ese era de tipo double. Y finalmente vamos a tener otro que era tipo public, que era hambre, ¿de acuerdo? Y ese lo vamos a iniciar con la palabra reservada false. Y ese es de tipo, ¿cómo quedamos que era? Boolean, ¿no? Boolean. ¿Por qué? Pues porque ese nada más es verdadero o falso, ¿no? Entonces vamos a crear el constructor que va a ser persona, ¿de acuerdo? Y aquí en persona, pues vamos a recibir parámetros. Cuando nosotros creemos el primer objeto de esta clase llamada persona, pues vamos a necesitar definir lo que es el string nombre, ¿de acuerdo? Igual incluso se puede declarar así, o sea, sin parámetros y simplemente que cree lo que quiera, ¿no? Eso es una ventaja, por ejemplo, esa característica se llama polimorfismo. Podemos crear diferentes comportamientos en una función o en un método. En este caso, pues no voy a entrar en esa parte, pero pues sí es importante que sepan que está el polimorfismo, ¿de acuerdo? Que es una característica y una de las cosas más importantes de la programación orientada a objetos. Double estatura, ¿vale? Estatura. Y finalmente, pues si queremos le podemos decir que le dé el tercer parámetro que sea hambre, ¿vale? Hambre. Entonces, finalmente, vamos a asignarlo. Observen que tenemos la palabra reservada des. Des nos va a decir que esa estatura que está en color verde se refiere al atributo de esa clase y le vamos a asignar el parámetro que estamos recibiendo en ese comportamiento. Entonces le vamos a decir esta estatura es igual a esta estatura, ¿ya se fijaron? Y entonces, por ejemplo, también podemos usar la palabra reservada des para decirle que ese nombre va a ser igual a quién, al nombre que recibe. Y así sucesivamente hasta que tengamos a quién, a des, hambre, y pues le vamos a decir pues que se cree con, por ejemplo, con hambre, ¿no? No lo sé, ahorita vamos a ver. ¿De acuerdo? Y luego los comportamientos que teníamos. Teníamos dos comportamientos. Estos que están aquí, ¿sale? Van a ser nuestros atributos,
atributos, y los que están acá abajo van a ser nuestros comportamientos. Van a ser nuestros comportamientos. Dentro de esos comportamientos habíamos dicho que era saluda y corre, ¿de acuerdo? Entonces saluda y corre igual son públicos, entonces le vamos a poner public saluda. Es importante que aquí sí hace una diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, si es una función, va a regresar un parámetro. Si es un método, va a empezar con la palabra reservada void. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro comportamiento saluda y el otro comportamiento, como igual es público, le vamos a poner void, que era corre, ¿verdad? Corre. Entonces, aquí voy a poner una palabra reservada que es system.out.println, ¿de acuerdo? Y voy a poner estoy corriendo, ¿no? Estoy corriendo, simplemente para informarle que pues el objeto fulano de tal está corriendo. Y esto lo voy a concatenar con la palabra de el nombre, ¿de acuerdo? Entonces le voy a decir nombre, estoy corriendo. Y pues ya, a ver, fulano está corriendo, ¿no? El nombre está corriendo. Entonces aquí en saluda le voy a decir igual, ¿no? System.out.println y le voy a decir que hola, ¿no? Simplemente un hola. Pero, por ejemplo, print ln y print ln, ¿de acuerdo? Para concatenar o unir dos strings se utiliza el más. Entonces, pues ya está. Si lo puedo ejecutar, pues ¿qué pasa? No pasa nada por una razón. Porque dentro de mi clase va a estar mi proceso principal, es lo que les decía. Dentro de este clase principal va a existir un solo main, que es el proceso único, que es el primer proceso que se va a ejecutar, ¿de acuerdo? Es el primer comportamiento que se va a ejecutar y que va a estar definido dentro de la clase principal. Esta es la clase principal que lleva el mismo nombre que mi proyecto. Observen que como es mi clase principal, va con mayúscula la primer letra de la clase principal. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear un objeto de tipo persona, ¿de acuerdo? Entonces, voy a utilizar a la clase persona y voy a definir un objeto de tipo persona, es decir, un objeto de tipo persona. Por ninguna razón, ninguna variable puede empezar con mayúsculas. Entonces, voy a definir una palabra reservada que va a ser new y voy a mandar a llamar al constructor, ¿de acuerdo? Que es el comportamiento que va a crear mi primer objeto, ¿de acuerdo? Entonces, observen, si yo lo creo vacío, aquí me va a decir, el constructor de la clase persona no se puede aplicar debido a que requiere tres parámetros, un parámetro de tipo string, un parámetro de tipo double y un parámetro de tipo boolean. Entonces, aquí yo voy a crear a mi primer objeto que se va a llamar, ¿cómo quedamos? Pedro, ¿de acuerdo? Luego va a medir 1,75 y va a tener hambre, ¿de acuerdo? O sea, bueno, true, ¿va? Y entonces ya está creado ese objeto. Y al crear ese objeto, nosotros le podemos decir que tenga comportamientos, es decir, objeto, persona, punto, y ya nos puede decir qué puede hacer. Por ejemplo, decimos saluda. Y entonces va a crear o va a ejecutar al objeto, al comportamiento hola. ¿Ya vieron? Entonces, mi primer objeto que se llama objeto persona, ese fue el identificador que yo le di. Sé que se llama Pedro, mide 1,75 y tiene hambre. ¿Ya vieron? Entonces, lo que podemos hacer aquí en persona es que le decimos saluda y le podemos preguntar cuál es tu nombre. ¿De acuerdo? Por ejemplo, public, ¿cuál
es tu nombre. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Y entonces ese comportamiento nos va a decir, pues yo me llamo system.out.printlines, print, una línea, y que nos regrese así, ¿de acuerdo? Me llamo y le vamos a concatenar con el nombre, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, observen que nos los pone en verde porque nos hace alusión a este método, ¿ya vieron? Si no queremos perdernos, podemos poner desnombre. Entonces lo ejecutamos y aquí dice public, ok, public void, ¿cuál es tu nombre? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo mandamos a llamar y le preguntamos objeto persona punto ¿cuál es tu nombre? Y nos va a decir mi nombre es Pedro. Me llamo Pedro. ¿Ya vieron? Si aquí le ponemos otro nombre, pues obviamente va a tener otro nombre, por supuesto. Y, por ejemplo, en el comportamiento corre, me va a decir estoy corriendo, finaliza y, por ejemplo, hambre igual a true. Una vez que terminas de correr, te da hambre y pues vas a decir que vas a modificar a esta parte. El des solamente se utiliza cuando existe ambigüedad en el proceso. Es decir, por ejemplo, aquí llevamos el mismo nombre de este atributo y recibe un parámetro con el mismo identificador. Entonces, para diferenciar entre uno y otro, pues se utiliza un identificador. ¿Ya vieron? Nombre igual a nombre. Aquí sería algo raro, ¿no? O sea, este parámetro se asigna igual a este parámetro, pues no, ¿verdad? Entonces necesitamos usar este diferenciador. En casos donde no haya ambigüedad, pues simplemente se deja así, ¿no? Pero en caso de que exista o reciba aquí algún parámetro en específico, pues se tiene que especificar si es el atributo el que se va a modificar o es el parámetro que se está recibiendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nombre igual a true, ok, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ejecutarlo, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a poner false para crearlo, ¿no? Y por ejemplo le vamos a preguntar aquí, ¿tienes hambre? Creo que sí, ¿no? Hambre, corre. Ah, ok. Listo. Vamos a ver cómo se modificaría. Entonces, por ejemplo, le vamos a preguntar con un comportamiento si tiene hambre, ¿no? Le vamos a decir, ¿tienes hambre? ¿No? Y aquí, pues nos podría regresar una variable o simplemente ahorita nada más voy a escribir que lo imprima, ¿no? ¿Tienes hambre? Y simplemente que escriba su parámetro, ¿no? Entonces le vamos a decir hambre, ¿no? ¿Tienes hambre? Y ya nos va a preguntar, ¿no? Sí o no. Nos va a decir true o false. Entonces vamos a ver. Entonces saluda. ¿Cuál es tu nombre? Después le vamos a decir al objeto tipo persona que si tiene hambre, ¿de acuerdo? Objeto tipo persona, punto, ¿tienes hambre? Y ahí nos debería decir que es falso, ¿no? Entonces, ahí nos dice falso, ¿ya vieron? Pero si después ponemos a correr a esa persona, o sea, le decimos objeto persona.corre, punto, ¿qué era? Objeto persona.corre. Después de correr, le preguntamos si tiene hambre, ¿no? Pues yo creo que nos va a contestar que sí tiene hambre, ¿ya vieron? Entonces, una manera de modificar los comportamientos de un objeto es modificándolo a través de sus comportamientos. Y de hecho, es así como funciona, ¿ya vieron?
Hola, me llamo Pedro, no tengo hambre, pero después de que Pedro está corriendo, ya tiene hambre. ¿Listo? Y así es como es la programación orientada a objetos. Bueno, pues fue un gusto haberlos saludado, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.